Les invito a que me acompañen a leer juntos el capítulo 15 del libro de Josué. Estamos leyendo en el Antiguo Testamento de la Biblia, ahora en el capítulo 15 del libro de Josué. Dice así la palabra de Dios. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Y su límite por el lado del sur fue desde la costa del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur. Y salía hacia el sur de la subida de Acrabim, pasando hasta Sin, y subiendo por el sur hasta Cades Barnea, pasaba a Esrón, y subiendo por Adar daba vuelta a Carca. De allí pasaba a Asmón, y salía al arroyo de Egipto, y terminaba en el mar. Este pues os será el límite del sur. El límite oriental es el mar Salado, hasta la desembocadura del Jordán. Y el límite del lado norte, desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán, y sube este límite por Bet-Ogla, y pasa al norte de Bet-Arabá, y de aquí sube a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Luego sube a Debir, desde el valle de Acor, y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo, y pasa hasta las aguas de En-Semes, y sale a la fuente de Rogel. Y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaín por el lado del norte. Y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego a Baala, que es Kiriat Jearim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente al monte de Seir, y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende a Bet-Semes y pasa a Timna. Sale luego al lado de Ecrón hacia el norte y rodea a Sicrón, y pasa por el monte de Baala y sale a Jebneel y termina en el mar. El límite del occidente es el mar Grande. Este fue el límite de los hijos de Judá, por todo el contorno conforme a sus familias. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don. Puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur, hacia la frontera de Edom: Cabseel, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Adaba, Sedes, Azor, Idnam,
Sif, Telem, Bealot, Azor Adata, Keriot, Esrom, que es Hazor, Amam, Sema, Molada, Asargada, Esmón, Bet-Pelet, Asarsual, Berseba, Bisotia, Baala, Iim, Esem, El Tolad, Kesil, Orma, Siclag, Madmana, Sansana, Lebaot, Silim, Ain y Rimón. Por todas 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras, Estaol, Sora, Asena, Sanoa, En Ganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gedera y Gederetaim, 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Adasa, Migdalgad, Dileam, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabom, Laamán, Kiklis, Gederot, Bet-Dagón, Naama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas. Libna, Eter, Asán, Gifta, Asena, Nesib, Keila, Aksib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus villas y sus aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus villas y sus aldeas. Gaza con sus villas y sus aldeas hasta el río de Egipto, y el mar grande con sus costas. Y en las montañas, Samir, Jatir, Soco, Dana, Kiriat-Sana, que es Debir, Anaba, Estemoa, Anim, Gosén, Olón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas. Arab, Duma, Esán, Hanum, Bet-Tapúa, Afeca, Umta, Kiriat Arba, la cual es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. Maón, Carmel, Sib, Juta, Jezreel, Jogdeam, Sanoa, Caín, Gabaa y Timna, 10 ciudades con sus aldeas. Jalhul, Bet-Sur, Gedor, Maarat, Bet-Anot y Eltecom, 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet-Arabá, Midim, Sacaca, Nibsam, la ciudad de la sal, y Engadí, 6 ciudades con sus aldeas. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia, y en esta oportunidad será el libro de Josué capítulo 16. Les invito a que me acompañen a leer en el capítulo 16 del libro de Josué. Dice así la palabra de Dios. Tocó en suerte a los hijos de Josué desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel, y de Betel sale a Luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot, y baja hacia el occidente al territorio de los jefletitas, hasta el límite de Bet-Orón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot Adar hasta Bet-Orón, la de arriba. Continúa el límite hasta el mar, y hasta
Micmetat al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Taanatzilo, y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Atarot y a Naarat, y toca Jericó y sale al Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue tributario.